Bueno, chicos, vamos a empezar la clase porque si no, no voy a terminar. Bien, esta materia es la materia de matemáticas 4. En los anteriores niveles de matemáticas ya vimos, ya ustedes saben álgebra, ya ustedes saben derivar, ya ustedes saben integrar, ya ustedes saben trabajar con ecuaciones lineales, cuadráticas y de cualquier tipo. ¿Qué vamos a ver en matemáticas 4? En matemáticas 4 vamos a ver ecuaciones diferenciales. Ya sabemos que una ecuación diferencial es aquella en donde se observan los cambios instantáneos en las variables, es decir, se analizan sus derivadas. Ecuación diferencial son ecuaciones que tienen derivadas. Ahora, anteriormente veamos ecuaciones diferenciales sencillas, específicamente de una derivada donde teníamos que derivar. En matemáticas 4, específicamente en este primer parcial, vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales, es decir, toda una ecuación donde se contienen más de una derivada y puede ser derivada de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, es decir, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Recuerden que las funciones se pueden derivar varias veces o las variables se pueden derivar varias veces. Vamos a ver algo como esto. Vamos a ver ecuaciones donde tenemos derivadas de distinto orden. Por ejemplo, aquí es la tercera derivada de y más el seno de x multiplicado por la primera derivada de y igual a 2x. Esto es una ecuación diferencial. Una ecuación donde se suman, se restan o hay funciones aritméticas entre varias derivadas que están formando una ecuación. Ahora, nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales lineales. Recordemos, cuando hablamos de una ecuación lineal, hablamos de una ecuación donde las variables que se encuentran en la función están elevadas a la potencia 1 o a la potencia 0. Cuando tenemos una ecuación donde tenemos x cuadrada más y al cubo, entonces eso ya no es una ecuación lineal porque tenemos elevación de exponentes a más de 1. Pero ahorita vamos a recordar eso. Entonces vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales de n orden, es decir, pueden ser de cualquier tipo de orden y pueden ser homogéneas y no homogéneas. Ahorita vamos a ver la clasificación de cada uno de estos. Ahora, el temario es muy extenso, entonces la resolución de estas ecuaciones es muy larga y es muy tediosa, sinceramente. Por lo tanto, no vamos a alcanzar a ver todas las que vienen en el temario, pero voy a tratar de que veamos al menos las de primer y segundo orden, las más básicas. No es indispensable o no forzosamente ustedes tienen que saber la resolución de absolutamente todas las ecuaciones diferenciales de todos los órdenes homogéneas, no homogéneas, no. Tienen que tener al menos la noción de cómo se hace. Ahora, como no vamos a aprender a hacer la resolución de todos los tipos de ecuaciones diferenciales, lo que yo al menos quiero que aprendan a realizar es a identificar qué tipo de ecuación están viendo. Que si ustedes ven, por ejemplo, en un problema de circuito eléctrico donde cambia la inductancia y cambian los capacitores, que ahí es aplicable una ecuación diferencial, quiero que ustedes puedan identificar, ok, esa es una ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea. Que sean capaces de definir qué tipo de ecuación están visualizando. Con eso está bien. Sí vamos a aprender a hacer resolución de algunas, pero no vamos a ver la de todas. Pero lo que sí es bien importante es que podamos identificar qué tipo de ecuación están viendo o qué tipo de ecuación está afectando o se está aplicando a un sistema real. Las ecuaciones diferenciales lineales nos sirven para ver cuando las variables cambian, pero no lo hacen de una manera instantánea.
por ejemplo, en los sistemas dinámicos o como les dije, en los cambios de inductancia o capacitores en un circuito eléctrico. Pero bueno, aquí no vamos a ver la aplicación, aquí vamos a aprender a identificar este tipo de ecuaciones y a dar solución a este tipo de ecuaciones. Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales. Como les dije, una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona una variable independiente x y una función desconocida o una variable dependiente que llamamos y sus derivadas. Es decir, puede haber muchas derivadas en una sola función. Ahora, la ecuación diferencial puede ser lineal o puede ser no lineal. Nosotros nos vamos a enfocar en las lineales. A su vez, una ecuación diferencial lineal puede ser homogénea o no homogénea. Ahorita vamos a ver cuándo se le llama homogénea, cuándo se le llama no homogénea, cuándo se le llama de primer orden, cuándo se le llama de segundo orden. Pero lo primero que quiero que aprendamos a identificar es cuando vemos una ecuación diferencial, cómo identificar si es lineal o si no es lineal. Primero, desde el momento en que ustedes ven una ecuación así, que tiene dos o más variables y que una de esas variables tiene derivadas, por ejemplo, aquí es la tercera derivada, aquí es la primera derivada. Desde el momento en que ustedes ven una ecuación con varias derivadas, eso es una ecuación diferencial. Pero ¿cómo vamos a identificar si es lineal o si es no lineal? Vamos a recordar. En una función matemática, normalmente, por ejemplo, aquí tenemos la función f de x igual a 3x. Recordemos que cuando tenemos una función matemática, tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Aquí, por ejemplo, la variable independiente es la x, porque x es el dominio y x puede tomar los valores que quiera. F de x en ocasiones también se denomina la variable y, que es la variable o el resultado que va a ir cambiando en función de la variable independiente. Es decir, tenemos una variable que cambia dependiendo de cómo cambie la otra. Y en la mayoría de las funciones matemáticas es así. Tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Ahora, una ecuación es lineal cuando las variables presentes en la ecuación están elevadas a la cero. Hablamos de ecuaciones normales. Ahorita vamos a olvidarnos de las ecuaciones diferenciales. Vamos a recordar un poquito. Una ecuación, cualquier tipo de ecuación con cualquier variable, se le llama lineal cuando están, por ejemplo, de esta manera. Y igual a 2x más 3. Tenemos dos variables donde cada una de las variables están elevadas a la 1. Si yo tuviera, por ejemplo, la x elevada al cuadrado, esa ya no sería una ecuación lineal, porque tenemos una elevación de la variable a más de 1. Entonces ya no es lineal. Ya la gráfica de la función no me va a dar una línea inclinada, sino que me va a dar una curvatura. Acá, por ejemplo, tengo otra. 3x más 2y menos 5 igual a 0. Tengo dos variables que son x y y. Y ambas están elevadas a la 1, por lo tanto es una ecuación lineal porque las variables están elevadas a la 0. Cuando vemos una ecuación normal, si las variables están elevadas a la 1, es una ecuación lineal. Si están elevadas a la 2, a la 3 o a cualquier otra potencia, ya no es una ecuación lineal. Ese es el requisito para que una ecuación sea lineal. Ahora, ¿cuándo una ecuación no es lineal? Cuando, por ejemplo, ya hay una elevación de alguna de las variables elevada a más de 1, aquí, como x ya está elevado al cuadrado, eso ya no es una ecuación lineal. Ahora, cuando una de las variables, cuando la variable independiente o la dependiente en una ecuación normal está afectada por una función trigonométrica, también la ecuación ya no es lineal. No nada más que esté elevada al cuadrado. Desde el momento en que haya en la ecuación
un seno, un coseno, un tangente, eso ya no es una ecuación lineal. Tampoco es una ecuación lineal cuando hay una variable en la parte de abajo haciendo una división. Cuando observamos esto en una ecuación normal, esto no va a ser una ecuación lineal porque se está dividiendo entre una variable y ya no va a formar una línea inclinada en la gráfica. Tampoco es una ecuación lineal cuando se multiplican las dos variables por sí mismas, como en este caso x está multiplicando por y. Esto ya no es una ecuación lineal. Estas características hacen que una función normal ya no sea una función lineal. Cuando está elevada al cuadrado, cuando hay presente una función trigonométrica, cuando se divide entre la variable y cuando se multiplica por la variable. En esos casos ya no son funciones lineales. Entonces, con esto ya recordamos que es una función lineal, ¿verdad? Bien. Ahora, vamos a regresarnos a las funciones diferenciales. Cuando yo tengo una función diferencial, ¿cómo voy a identificar si esa función diferencial es lineal o no es lineal? Tiene que presentar características muy similares a las de una función lineal normal, pero hay algunas variaciones o hay algunas cosas en que no coinciden. Pero hay 3 puntos específicos para especificar cuando una ecuación diferencial es lineal. El primer punto es que la variable dependiente y todas sus derivadas deben ser de primer grado. En una ecuación diferencial, normalmente vamos a encontrar 2 variables o quizá más. Una variable va a ser dependiente y la otra va a ser independiente. La variable que es dependiente es la que tiene derivadas. Esta variable no debe estar elevada al cuadrado, ni al cubo, ni a ninguna potencia. La otra sí. La otra sí se permite que esté elevada, pero la que se está derivando no. Es decir, si nosotros observamos una función diferencial y vemos que esta está elevada a la cuarta y después se deriva, eso ya no es una función lineal. Es decir, en una función diferencial, la variable dependiente y todas las derivadas no pueden estar elevadas a ninguna potencia. Pueden estar elevadas a la potencia la otra variable, pero no la que se está derivando. Por ejemplo, yo puedo tener en una función diferencial y', y', pero si yo tengo, cuando nosotros indicamos una derivada con comillas, derivada 1, derivada 2 y hasta la derivada 3 se indica con comillas. Pero ya cuando es derivada 4 se indica con un paréntesis y un 4. ¿Sí? Ahora no hay que confundirlo con una elevación a la cuarta. Cuando es una elevación a la cuarta no se pone paréntesis, pero cuando es derivada cuarta se pone paréntesis. Es decir, si yo quito estos paréntesis de aquí va a ser y a la cuarta, pero si yo le pongo paréntesis es la cuarta derivada de y. ¿Sí? Pero esto ya lo han manejado. ¿Lo vieron en Mat 3? Espero que no veamos derivadas a la cuarta. Nada más hasta la 3. Bien, en ocasiones la derivada también se especifica de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos dy sobre dx. Esto es como si yo pusiera y'. Es decir, estoy derivando y con respecto a x, a dx. O esto, dt sobre dx es como si yo pusiera t'. ¿Sí? Recordemos que las derivadas se pueden indicar con una comilla o también se pueden indicar de esta manera. ¿Sí? La letra que tengamos arriba es la letra que se está derivando.
Abajo nos indica con respecto a quién o quién es la variable independiente. Entonces, el primer punto para identificar una ecuación diferencial lineal es que la variable dependiente y todas sus derivadas deben de ser de primer grado, es decir, elevadas a la 0 o elevada a la 1. El segundo punto para que una variable diferencial sea lineal es que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependan de la variable independiente. A ver, ¿a qué se refiere esto? A lo mejor está un poquito enredoso. En una ecuación diferencial yo voy a tener una variable que se va a estar derivando en varios términos. Si esta variable está multiplicando por la otra variable, la que es distinta, no pasa nada. Por ejemplo, aquí tengo 5x por y prima. Sigue siendo una función lineal. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 2x cuadrada por la derivada de y, sigue siendo una función lineal, porque se está multiplicando y por x, y eso se permite en una ecuación diferencial lineal. Pero si yo multiplico 2y por y 3 veces derivada, esta ya no es una función lineal, porque se está multiplicando la variable derivada por la misma variable. Esto no se permite en una ecuación diferencial lineal, que se multiplique la variable que se está derivando por ella misma. Eso no se permite. Y el tercer punto, la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas. Recordemos que en una función normal, todas las variables, si hay x y y, tienen que ser elevadas a la 0 o a la 1. En una diferencial no. En una diferencial, por ejemplo, si lo que se está derivando en toda la ecuación es y', es y, por ejemplo, y tiene que estar elevada a la 0 o a la 1. Pero la x sí puede estar al cuadrado, al cubo o a la potencia que quiera. Lo que me importa es la variable que se está derivando. Esos son los 3 puntos para identificar una ecuación diferencial lineal. Primero, que la variable dependiente y todas sus derivadas sean de primer grado. Que la variable no se esté multiplicando por sí misma, la que se está derivando. Y la linealidad solo se exige para la variable que se está derivando, para la otra no. A lo mejor todavía están un poquito confundidos, pero ahorita vamos a ver unos ejemplos. Vamos a identificar si estas funciones diferenciales son lineales o no son lineales. Con estos 3 puntos vamos a identificarlo todo. Tenemos aquí la función y por y doble prima más 2y, que es igual a e elevado a la x. Primero, para yo poder identificar si una ecuación diferencial es lineal o no lineal, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es la variable dependiente. En base a eso yo voy a hacer todo. En una función diferencial, la variable dependiente es la que se está derivando. ¿Cuál es mi variable dependiente aquí? Y. Y, porque Y es la que se está derivando. Okay. La base para identificar si una ecuación diferencial es lineal, primero es identificar la variable dependiente. Ya identifiqué aquí que la variable dependiente en Y es Y. Ok, ahorita continúo. Vamos a ver la otra. En la segunda ecuación, ¿cuál es la variable dependiente, Luis? ¿Cuál es la variable que se está derivando? Tienes su micro apagado. Coseno, ¿no? Coseno es una función trigonométrica que está afectando a Y. Esta sería la derivada.
Esto me indica que se está sacando la tercera derivada de y con respecto a dx, ¿sí? Recuerden que la derivada se puede indicar así con comitas o se puede indicar así. Esto, por ejemplo, me está indicando que es la tercera derivada de y. Entonces, ¿cuál es la que se está derivando? La y. En esta ecuación, la variable dependiente es la que se está derivando. ¿Qué variable se está derivando aquí, Pati? T. T. Así es. Esa es la variable dependiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer para identificar la linealidad de una ecuación diferencial es identificar la variable dependiente, es decir, la que se está derivando. Ya que identificamos, vamos a corroborar que la función cumpla con los 3 puntos anteriores. El primer punto que vimos, la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Ok. Aquí la variable dependiente es y. Lo primero que tengo que identificar es que y en cada posición sea de primer grado, es decir, que esté elevado a la 1. Aquí y está elevado a la 1, aquí y está elevado a la 1 y aquí y está elevado a la 1. Por lo tanto, cumple con el primer punto. El segundo punto es que los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas dependen de la variable independiente. Es decir, que y no esté multiplicada por y. Puede estar multiplicada por x, pero no debe estar multiplicada por y. Aquí, yo estoy multiplicando y por y'. Entonces, ya no cumple con el segundo punto. Al no cumplir ya con el segundo punto, ya no es lineal. ¿Sí? ¿Sí quedó claro por qué? Ahora, si yo aquí en lugar de y le pongo una x, entonces sí cumple, porque se está multiplicando por la otra. Pero si se está multiplicando por la misma variable que se está derivando, ya no cumple. El tercer punto es, la linealidad solo se exige para la variable dependiente y sus derivadas. Es decir, la otra variable, por ejemplo, si aquí tuviéramos más x elevado al cuadrado y esta fuera una x, seguiría siendo lineal, porque la x sí puede estar elevada a cualquier potencia. La x no nos importa, nos preocupamos por la y. A eso se refiere el punto 3. Pero desde el momento en que ya no cumplió en esta parte, que se multiplicó por sí misma, ya no es lineal. Pasamos a la siguiente. Esta es una ecuación diferencial no lineal. En la siguiente, ya identificamos que la variable dependiente es y. El primer punto es que la variable que se está derivando esté elevada a la 0 o a la 1. Aquí tenemos la tercera derivada de y, pero y está elevada a la 1. Vamos bien. Acá tenemos y, que está elevada a la 1. Vamos bien. Pero hay una función trigonométrica afectando a y. Entonces recordemos que en cualquier función lineal, desde el momento en que hay una función trigonométrica afectando a la variable dependiente, eso provoca que ya no sea lineal. Ahora, la función trigonométrica puede afectar a la otra variable. Si aquí tuviera yo, por ejemplo, x, sí sería una función lineal, porque está afectando a la otra variable. A mí lo que me importa es lo que le hacen a mi variable dependiente. Como está afectando la función trigonométrica a la variable dependiente, entonces ya no es una ecuación lineal. El segundo punto es que no esté multiplicada por sí misma. Aquí no hay multiplicación de y por y en ningún lado. Y la tercera es que
La otra literal sí puede estar elevada a cualquier potencia. Pero bueno, ya vimos que desde el momento en que hubo una función trigonométrica aquí, ya no es lineal. Siguiente punto. Siguiente ecuación. Aquí la variable dependiente es t. La primera característica es que t no debe estar elevada a potencia más de 1. ¿Tengo potencia más de 1 aquí? Sí, entonces ya no es lineal. Desde ese momento ya no es lineal. Tengo x al cuadrado, pero eso no importa, es la otra variable. Pero bueno, ya llegué al punto en que no es lineal. Estos son ejemplos de cuando no son lineales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien. No. Vamos a ver más ejemplos. Identificar la linealidad de las siguientes funciones. Tengo y menos 2 por y' menos 2y igual a x. Aquí, ¿cuál es la variable dependiente? La que se está derivando. Y. Ok. ¿Esta función es lineal o no es lineal? Las derivadas están elevadas a la 1, está bien. No hay función trigonométrica, está bien. La otra x puede estar, la otra variable que es x puede estar elevada a lo que quiera, tener función trigonométrica y lo que quiera. Pero si observan, aquí la y' se está multiplicando por y menos 2. Y cuando se multiplica la variable dependiente por su misma derivada, ya no es lineal. Entonces, esta función ya no es lineal. En la segunda, Rodrigo, ¿cuál es la variable dependiente aquí, Rodrigo? ¿Sí está Rodrigo? Sí, estoy. Ah, ok. ¿Cuál es la variable dependiente? X, ¿sí? Porque es la que se está derivando. Ahora, la variable dependiente es X debe estar elevado a la 0 o a la 1, no debe de tener función trigonométrica y no debe de estar multiplicada por sí misma. Entonces, ¿esta es una función lineal o no es una función lineal? No lineal. No lineal. ¿Por qué no lineal, Pati? Porque lleva tangente. Exactamente, porque la variable dependiente lleva una tangente y desde el momento que hay una función trigonométrica no es. Ahora, si yo le pusiera aquí tangente de y, ¿sería lineal? No. Sí, sería lineal. Sí sería lineal porque entonces la tangente está afectando a la otra variable. ¿Sí? Okay. A mí lo que me importa es que la variable dependiente no tenga función trigonométrica, no esté elevada al cuadrado, no esté multiplicada por ella misma, ni esté en la parte de abajo. ¿Sí? Bien. En este caso, como es X, es no lineal. La tercera, ¿cuál es la variable dependiente aquí, Luis? X. X, no, perdón. X no es. ¿Por qué X, Luis? No, me estoy confundiendo entonces, maestra. Es la que se está derivando. La variable dependiente siempre es la que se está derivando. Entonces aquí mi variable dependiente es y, porque si observas aquí, es la que se está derivando. Ahora, ¿esta función es lineal o no es lineal? No. ¿Qué dicen? Sí, es lineal. Sí es lineal. ¿Por qué es lineal? Tengo mi variable dependiente es la y. La y no está elevada a ninguna potencia. La y no está siendo afectada por ninguna función trigonométrica y no está siendo multiplicada por sí misma.
Si en este caso, por ejemplo, estaban multiplicando y por x, pero cuando se multiplica por la otra variable, no pasa nada. Si tenemos x al cuadrado, pero como x no es la variable dependiente, no me importa. ¿Sí? Entonces, sí es una función lineal. ¿De acuerdo? ¿Tienen una duda en este? A nosotros lo que nos importa es la variable dependiente. La independiente puede hacer lo que le dé su gana, puede comportarse como le dé su gana, multiplicarse por lo que quiera y no pasa nada. Lo que nos importa es la variable dependiente, la que se está derivando. Bien. Vamos a ver otros dos ejemplos más. Tengo... se me pasaba algo. Hasta aquí ya hemos visto cómo identificar linealidad y no linealidad. Entonces estamos trabajando ecuaciones diferenciales o lineales o no lineales. Ahora nos faltan dos características, el orden y la homogeneidad. ¿Cómo identificar el orden de una ecuación diferencial? Para especificar el orden, lo único que hay que identificar es la derivada máxima que hay. Por ejemplo, aquí es la doble derivada, por lo tanto la ecuación es de segundo orden. Aquí abajo tenemos tres derivadas, por lo tanto la ecuación es de tercer orden. Si tuviéramos derivada cuarta, la ecuación es de cuarto orden. Es decir, el orden depende del máximo número de derivada que pida. Si pide esta segunda derivada es segundo orden, si pide esta tercera derivada es tercer orden, si pide solo una derivada es primer orden. Entonces el orden depende del número de derivadas máximo que se pide en la ecuación. La homogeneidad se refiere cuando la ecuación está igualada a cero como aquí, la ecuación es homogénea. Si no está igualado a cero como acá, la ecuación es no homogénea. Así se identifican estas características. El orden depende de la cantidad de derivadas que se pida y la homogeneidad, si está igualada a cero, es homogénea. Si no está igualada a cero, no es homogénea. Entonces, vamos a ver estos otros ejemplos. Vamos a identificar si la ecuación diferencial es lineal, no es lineal, el orden y la homogeneidad. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la primera. Primero, vamos a identificar la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente, Anel? La X. ¿La X se está derivando o se está derivando la Y? ¿Cuál es la que se está derivando en esta ecuación? La Y. La Y. Recordemos que la variable que se deriva es la variable dependiente. Entonces, mi variable dependiente es la Y. Ahora, ¿es una ecuación diferencial lineal o no lineal? Tengo que identificar que la Y no esté elevada a potencia más de 1. Si se fijan aquí, está bien, la Y no está elevada a ninguna potencia. La Y no está siendo afectada por ninguna función trigonométrica y no está siendo multiplicada por sí misma. Aquí en este caso, por ejemplo, Y está multiplicando a X al seno de X, pero no está siendo multiplicada por sí misma. Entonces, ¿es una función lineal o no es lineal? Sí, sí es lineal. Sí es lineal. Ecuación diferencial lineal. Ya identificamos la linealidad. Ahora, ¿de qué orden es? De segundo. De segundo orden porque se pide hasta la segunda derivada. Ecuación diferencial lineal de segundo orden, homogénea o no homogénea. Sí, sí es homogénea. Homogénea. Es homogénea cuando está igualada a cero. Si no está igualada a cero, no está. Ya ven, así de fácil es identificar el tipo de ecuación. Linealidad, orden y homogeneidad. Seguimos con la siguiente. La segunda. ¿Cuál es la variable dependiente?
Y. Y. Ahora, ¿es lineal o no es lineal? Es que está elevada Está elevada a la 2, No, no. entonces no es lineal. Cuando no es lineal, ya no le ponemos nada más ni de qué orden ni homogeneidad, porque si no es lineal, ya no nos interesa categorizarla, ¿sí? Bien, chicos, se me está acabando el tiempo. Esta presentación está cargada en Emacs y vienen ejercicios propuestos. Por favor, háganlos y yo el miércoles les paso las respuestas. No es tarea, es ejercicio propuesto. ¿Sí? Entonces traten de hacerlo ustedes y yo el miércoles les mando las respuestas para que lo comparen. ¿Sí? Háganlo Ok. ustedes solitos y ya después comparan y ya checan si hubo algún error. Espero que haya quedado claro el tema. Aquí lo más importante es aprender a identificar qué tipo de ecuación estamos trabajando y ya posteriormente vamos a aprender a solucionarla. ¿Sale? Bueno, que tengan bonito día. Perdón, los veo al ratito en física todavía. Ok, maestra. Bueno, nos vemos al rato. Bye.